a la Fundación Blandino y al Festival Mar de Palabras, pues gracias a su apoyo, hoy estamos reunidos en esta hermosa Quinta Dominica, compartiendo este brindis. Espero que todos tengan su copita de vino y disfruten de los sabores, ¿no?, del paladar. Y también estamos llegando a los hogares de quienes no pudieron acompañarnos hoy por las cuestiones atmosféricas. Gracias, Gabriel. Y un aplauso, que ellos están ya desde temprano y puntual frente a sus pantallas. Pues a continuación, demos la bienvenida a los autores que hoy engalanan este recital. Voy a ir nombrándolos, nos vamos a aguantar los aplausos, aunque nos llene de emoción, ¿verdad?, hasta el final. Y por favor, cada autor se pone de pie cuando mencione su nombre y así pues ya sabemos quién es y de dónde y de qué país viene. Primero, Esther Ramón, de España. José Luis Rivas, de México. Sylvie Candé, de Francia. Luis Méndez Salinas, de Guatemala. Carlos Aldazábal, Argentina. Ali Calderón, de México. Rey Berroa, de nuestra diáspora dominicana. Miguel Ángel Zapata, del Perú. Fabricio Estrada, de Honduras. Franklin Ratrud, de Palestina. Y Miguel Ángel Natter, de Puerto Rico. A ellos un fuerte aplauso. Estimados poetas, lectores de poesía, el progreso, o lo que solemos llamar progreso, consiste en ese entramado de normas, saberes, herramientas y conceptos con los que la humanidad intenta arrebatarle tiempo a la muerte. En ese afán de sistematización, nos hemos vuelto seres que corren torpemente, muchas veces sin rumbo ni destinos claros, como pequeños animalitos de laboratorio atrapados en nuestro propio experimento. Y en esa carrera acelerada, vertiginosa, sin pausa, lo inmediato y lo útil se han convertido en valores esenciales dentro de la lógica del rendimiento. Allí ya no cabe la demora, el privilegio de la lentitud, el espacio contemplativo están desapareciendo. Pero, ¿acaso contemplar sin propósito no es el germen de toda idea? Nuestros jóvenes han perdido la capacidad de estar sin hacer. A muchos les aterra la soledad, es decir, estar en silencio consigo mismos. El vacío, la nada, el silencio, la quietud, son para muchos conceptos infértiles, incluso sospechosos. Sin embargo, es precisamente en esa dimensión donde el ser humano puede comulgar con su espíritu apolíneo, donde puede escuchar el susurro del alma, donde el lenguaje encuentra su pulso, donde, como un respiro original, nace la palabra. Hoy, más que nunca, la poesía ocupa un lugar esencial en la resistencia. Esta es una resistencia inédita, pues ha de ejercerse contra nosotros mismos,
contra la imposibilidad de estar en silencio, contra la velocidad, contra el ruido, contra la pornografía de la inmediatez. Hoy, lo imposible es recuperar el paso de la quietud, la reivindicación de lo que Nucio Ordine llamó la utilidad de lo inútil. Este pensador italiano nos advertía que si dejamos de morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza de la generosidad de lo inútil, solo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria, que acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Cierro la cita. En la maquinaria de la eficiencia, la poesía, y con ella, claro está, el arte, la contemplación, la lentitud, se nos presenta como una excentricidad, una pérdida de tiempo. Miren ustedes cómo estamos aquí perdiéndolo. Pero es precisamente en esa aparente inutilidad, donde radica el poder de la poesía. La poesía nos devuelve ese aroma perdido, nos enseña a mirar otra vez, a detenernos, a esperar, Pero es precisamente la poesía la que seguirá siendo un territorio donde el tiempo no se mide, sino que es el tiempo que se habita. Allí, es decir, en la poesía, lo que será y lo que aún no se ha dicho respiran al unísono. La poesía nos invita a demorarnos, a escuchar sus silencios, a reconocer que lo más valioso es casi siempre lo efímero, lo inmedible y lo cíclico. La vida, como el verso, se sostiene en el aliento, nace, vibra y se desvanece, pero en esa fugacidad se revela lo eterno. Por eso, en un mundo que corre, la poesía nos detiene. En un mundo sordo, la poesía grita. En un mundo que olvida, la poesía recuerda. En un mundo que aprieta el puño, la poesía tiende la mano. Hoy, al clausurar esta Semana Internacional de la Poesía, celebramos esa forma de resistencia, la de quienes todavía creen que la belleza existe solo cuando nos detenemos a contemplarla, y que en ese silencio, en ese espacio luminoso, nace el asombro, ese asombro que da sentido a la vida. Que esta clausura, poetas, lectores de poesía, no sea un cierre, sino una puerta abierta, una invitación a vivir más despacio, a mirar más hondo, a intentar ser en lugar, esto es para mi querido José Enrique, intentar ser en lugar de hacer. Esa frase la traía él en la boca hace unos minutos. Cuando me la dijo me ericé, porque estamos conectados en este mundo, ¿no?, de la palabra. Pues hemos venido a escucharlos leer sus versos, para que juntos encontremos en ese espacio absolutamente inútil y sagrado la posibilidad de sentir
aunque sea por un breve instante, que estamos en este presente absoluto que nos conecta con el universo. Bienvenidos y un aplauso para lo que vamos a escuchar. Vamos a ir en este mismo orden que están sentados leyendo su poema, empezando por Estén. Muchísimas gracias. Soy Esther Ramón, vengo de España y voy a empezar por el final, porque voy a tener que salir corriendo al avión en cuanto termine de leer, que es agradecer inmensamente estos días extraordinarios. No solamente, por supuesto, a Mateo Morrison, genio y figura, a todo su equipo, Ivette, todos. Es que no puedo nombrar a todo el mundo, ¿no? Veo a Ivette aquí, está aquí también Pavel, Vilacy, Denise, bueno, tanta gente maravillosa, José Enrique. Gracias de verdad, porque me voy con esa fe de que la poesía sigue viva en este maravilloso país y sigue siendo un arte de resistencia, como siempre repito. Desde luego que nos vamos con esta savia nueva. Y a mis compañeras y compañeros, ya amigos y amigas, he ido a muchos festivales y creo que es la primera vez que hay tal armonía, ¿no?, en un grupo, tal ausencia de ego, que también en el mundo poético es muy difícil. Así que gracias de corazón, porque me voy a tener que ir corriendo, no os voy a poder abrazar, pero seguiremos siempre en contacto. Y para ser el último día voy a leer poemas inéditos. Anunciación fallida. 1. La terrible miel sabía lejos, como si el sentido principal se hubiera dislocado. Abejas de pan y uvas esmaltadas en la escasa revelación. Ni siquiera quien llegaba desde arriba sabía pronunciar lo que portaba, o tal vez alguien punzó el mensaje de antemano y las palabras se hacían interiores para curar los arañazos. 2. La escisión era inminente, el ángel se había atorado en una repetición absurda o balbuceo, y solo la mitad de su discurso caminaba, mientras que lo idéntico salía de la sombra sin memoria, y el mensaje iba perdiendo consistencia ante la escucha atónita de la mujer, que ya solo podía desconfiar del visitante. 3. Perduraba, sin embargo, su actitud celeste, la pose exacta que la escena requería, el pretil del puente hundido con el foco fijado desde arriba que caía vertical sobre el derrumbe del actor principal en pleno estreno. Algo le ocurría en la boca, en la mandíbula, se le mezclaban adentro las palabras gastadas de este mundo con el silencio intacto del otro, y el resultado era un gemido o silbido a duras penas modulado. La matriz quiere dormirse, fugarse de las tibias del lenguaje fallido, que todavía le mantienen clavado delante de aquella que le escucha sin comprender la torpe enunciación de su fracaso. La detención es insufrible, parece rota la escalera que va de la cabeza a la piedra, de la piedra a la cabeza. El retardo de la música, de las esferas, le arrastra a repetir la fractura de inicio sin esperar a nuevas y más claras consignas, y así se superponen los no temas más, no temas, como en una máquina de escribir mal pulsada, arrastrando los significados hacia un caos donde el violín se suma a la falta de oxígeno de la trompeta y las arpas resuenan invertidas, cuerdas todas que se tensan en los cuellos tubulares de una escucha fingida. Hace tiempo que la mujer se ha ausentado de sí y en su lugar una máscara pétrea que persiste en el juego porque en el fondo espera un giro radical y favorable de los acontecimientos o la desaparición absoluta de ese ridículo ser que todavía insiste en completar su mensaje con una piedra blanca en la boca, que es lo único que ella logra entender en su chocar desesperante y continuo con los dientes. Le dolían las rodillas de tanto retener el discurso y con clarividencia angélica
Percibía la ausencia absoluta de la elegida, que sin embargo seguía inmóvil frente a él. Quisiera también ausentarse, pero en lugar de ello se duplica una vez más y su doble parece que le abraza o es el pliegue definitivo del papel. Nunca se había sentido tan solo. Puesto que ha fallado en su misión, no tiene a dónde regresar y tampoco puede quedarse varado en esta red de incomprensión semántica. Yo tenía que decir, hágase en mí según tu palabra, era mi parte, y después el ángel desaparecería dentro del mensaje. Ahora siento pena por él, por ese monstruo. Quisiera decirle yo, sin titubeos, hágase en ti según mi palabra, y le hablaría después de mis reservas al verle aparecer así, tan inseguro, tan distinto a lo que había imaginado, y podría por fin marcharse. Su balbuceo me obliga a buscarle un sentido a las palabras. Estamos atorados en una cáscara de nuez. Nada se mueve. Muchas gracias. Yo me iba a robar un abrazo, pero no se me hizo justo aquí con los compañeros. Miren, esta semana ha sido alegría pura, pura y dura, así que se les agradece infinitamente a todos los nombres que no quiero nombrar para que no se me olviden, pero gracias, de verdad. Cuando a uno lo invitan a leer poesía fuera de su país, uno no viaja solo, uno trae consigo un montón de gente, va, que las aerolíneas no lo saben porque si no los boletos los cobrarían más caros. Ese montón de gente, esas voces, obras, autores, que dentro de un país le han dado un sentido propio a lo que significa la poesía, un tiempo, un ritmo, una forma. Y yo celebro mucho eso, la posibilidad de compartir con ustedes un texto que escribí para uno de esos maestros, de estos fantasmas vivos que lo sitian todo y que nos acompañan. Y es el poeta guatemalteco Antonio Brañas. Y yo le escribí este poema hace algunos años para su centenario. Y lo quiero compartir con ustedes. Sus palabras primero. Cuando sueñas, lloras o bailas como un loco y el temor acecha, te duele el tiempo perdido y llueve, escribe entonces. 1. Negra. En Guatemala la nieve es negra. No viene del frío sino del fuego. Sale de cañaverales en llamas cuando es tiempo de zafra. Se deposita suavemente sobre cualquier superficie. Primero cubre por completo la piel, el pelo, los ojos, los pulmones de miles de hombres, mujeres y niños que dejan su sudor y su vida al producir un oro que no los enriquece. Luego viaja con el aire para tiznar las ciudades, los campos y el mar. Esas tierras que cada tanto se iluminan con el incendio de la caña no son nuestras. Hace 70 años eran selva impenetrable, poblada por troncos gigantescos y animales de mito. Hoy las plantaciones las cubren casi por completo. En ellas germinaron hace miles de años las primeras casas, los primeros pueblos. En ese territorio que se inclina hacia el permanente retumbo del Pacífico se crearon los calendarios y se nombró el vacío con un lenguaje tatuado en enormes piedras que ni siquiera el agua puede transportar. Ríos caudalosos lo atraviesan, lo recorren como venas vivas, sonando siempre hasta desembocar en el vientre de la espuma. Ahí, en esa tierra despojada, los hilos de la historia están rotos. Un abismo de silencio separa a quienes hoy la habitan de su pasado y, sin embargo, la historia remota empuja, reclama, recobra y con ella surgen voces. Por ejemplo, la voz de un poeta que con sus retumbos de río y piedra y árbol recorre con su libertad creadora la vertiente sur del país pendiente que nos reúne. 2.
No nació en la costa sur, pero llegó a ella, abrió los ojos, extendió el tacto y recorrió su superficie como la recorren los ríos. Buscaba palabras para nombrar la vida, para hacer de su soledad un espacio de comunicación donde hoy lo encuentro. Se llama Antonio Brañas. 105 años después de que su boca se abriera por primera vez a la posibilidad del grito y del canto, lo invoco aquí, sobre esta pantalla, aquí, entre nosotros, en Santo Domingo. Invoco también el rostro de un hombre que no conozco, pero que talló en la piedra la imagen de sus sueños. Invoco el movimiento de sus manos dirigiendo con fuerza el cincel, mientras imaginaba por primera vez un calendario y dibujaba al tiempo en la materia atemporal de una roca. Invoco a los hombres y las mujeres que en el año 36 después de Cristo presenciaron la erección de una estela en el corazón de la costa sur y depositaron frente a ella sus bienes más preciados. Invoco al hombre solo, que nació en la antigua Guatemala, que fundó una librería de mito en la ciudad de Guatemala, que llevó su casa a Escuintla y que hoy dibuja alucinantes volutas frente a mis ojos sobre mis labios. Antonio es un tipo, es el hombre solo, que habla a solas y su voz es algo vivo que se despliega desde las páginas de un libro que traigo en mi maleta. 3. Antonio, el hombre solo, navega entre la angustia de un país que no es país sino temor e incertidumbre. El río de su pensamiento y sus sensaciones atraviesa la tierra toda y se aferra a las palabras justas que el hombre solo logra sostener entre sus manos. Las palabras huyen, líquidas aún, pero algo queda. Y hoy, muchos años después de su muerte, el hombre solo ofrece a las soledades del futuro el riguroso milagro del poema. Él se siente cómodo con el silencio, lo disfruta. Disfrutar es un verbo que usamos muy poco en el país pendiente que compartimos. Pero él disfruta la caricia de la luz sobre la superficie de las cosas, disfruta el cielo azul y el vendaval que se derrama, disfruta el movimiento de sus ojos, esa danza que se repite siempre sobre las palabras de los libros que sitian su mesa, la mesa donde come y ríe y despliega la maraña silenciosa de una página en blanco que lo asombra. Aunque él lo intente, no puede evitar que los poemas, uno tras otro, se adueñen de su corazón y de su sangre. Su mano es más terca que su voz y rompe un voto de silencio. Escribe entonces las palabras que 50, 100, 105 años después sonarán en los ojos de otros hombres solos. ¿Qué significa el tiempo entonces? ¿En qué consiste estar vivo? Las palabras tiemblan en el instante preciso de caer sobre el papel. Tiemblan ahora mismo mis manos como tiemblan las palabras y las manos de los hombres solos, como tiembla cualquiera ante las puertas de una incertidumbre que debe ser nombrada. Palabras como símbolo, cristal, pez, melancolía, árbol, ventana, llave, ademán, brillo, puente, fruto, crepúsculo, fuego, verdad, tacto, margen, enredadera, luna, sombra, asombro, nube, fuente, aguacero, río, estrella, metal, flor, arquitectura, lágrima, viento, incendio, girasol, se yerguen, se juntan, chocan, entregan el milagro de su imagen y reposan en los versos del hombre solo, así como la furia vertical de la lluvia tiende al reposo horizontal y vivo de los ríos. El tiempo, la vida y la muerte se anulan. Queda intacto el poema. 4. Desde mi país traigo un libro que sostengo en la memoria. El libro es una isla. La angostura de sus versos la recorren. Lo abro y una voz que no es mi voz dice: avanza hasta que la tierra reconozca en tus manos los dorados signos. Escribo entonces. Muchas gracias.
Bueno, estoy muy contento y triste a la vez porque se está acabando este festival, se está acabando este encuentro con tantos queridos y queridas amigas y amigos, con la gente de este hermoso país que vive en poesía. Así que nada, solo agradecer, y mi modo de agradecer es leerles estos 3 poemas que ojalá les guste. Caimán barbudo. El malecón se arremolina en las barbas de un caimán, leímos en el agua, y luego repetimos varios nombres. Esta es la patria de Martí y del Che, escuchamos, y sin embargo no estábamos en Cuba, ni tampoco en Granada comiendo chirimoyas, ni tus pasos eran los de Waldo, Fina, Reina, ni los de Georgina Herrera, tímida y lacónica. La revolución llegaba a Mauritania y era la marcha de la historia resumida en unos pasos que taconeaban en un salón, la historia con nieve y con tsunami, con Caribe y arena, con tango y con tus pies. El tiempo respira en su demencia, intuimos, y las maderas crujían, y el tiempo aserraba la materia como si fuera un parásito, y el tiempo confundía la respiración del bandoneón, y era triste comprender las leyes de la historia, las leyes del tiempo en el salón con sus quejidos. Pero la revolución en Mauritania ardía con tu risa, y en su respiración el tiempo se extinguía. Poemas en las barbas de un caimán, mar que alimenta el agua de tu boca, y en mi oído murmura la ecuación de lo que cambia, de lo que permanece. Venus y su máscara. Esta ciudad es Venecia, me dijiste, y yo pensé que Venecia era una máscara, como la nieve en Mauritania, como el Sahara en las estepas rusas, como tu cabellera en la almohada de este cuarto, o la respiración de las estatuas a la hora del amor. Y de todo lo que pensé, la única verdad era tu máscara, vale decir, en la distancia podría reconocer tus ojos brillando en su disfraz, el tiempo hundiéndose lentamente en los canales, lágrimas de un cocodrilo, homenaje a la discreción del verde, agua verde, cielo verde, ojos verdes, todo tornasolado por un resplandor perdido. Sé que dirás que tus ojos no son verdes, ni tu cabellera roja, ni tu nombre, el nombre de una diosa naciendo de la espuma, ni mi soledad, el canto desquiciado de una época, pero todo lo que digas será en vano, porque Venecia, igual que Mauritania, será un monumento a la alegría, esta triste alegría de la distancia cerca, de los viajes sin mapa ni reloj, sin geografía ni rumbo. Esta ciudad es Venecia, volverás a decirme, y yo pensaré que Venecia es todo lo que nace de la espuma, tiempo perdido y recobrado, ojos que miran en el resplandor del verde, el baile indescifrable de las máscaras. Y finalmente, Mauritania es un país con nieve. Vengo de la nieve, me dijiste en las calles del Cusco. Mauritania es un país con nieve, pensé, y poco importó si Mauritania era real, si tenía nieve, desiertos o praderas, porque venías de la nieve y no estabas en el Cusco, ni Mauritania era tu país, ni yo el que caminaba a tu lado. No sé por qué tu nombre se queda en Mauritania, ni siquiera es el fuego que derrite la nieve, ni la isla insegura al borde del tsunami. Puede que sea el mar el que una todo, porque la nieve es agua dispuesta a desplazarse, iceberg preocupado por mantener su forma, pero siempre mortal para el naufragio. De la nieve venimos y en la nieve vamos, cantaban las sirenas en mi oído. Nieve serás, más nieve enamorada, repetían, y Mauritania era un oasis en el mar, y tu cintura de sal, nieve en mis manos, y tu corazón hoguera alumbrando la noche. Vengo de la tarde, me dijiste en Colonia, y yo pensé que Mauritania era un acantilado. Poco importaba el atardecer, porque en Uruguay no éramos nosotros, ni ese faro era el faro que ardía por los sueños, ni esa puesta de sol, la redención del agua. Pero Mauritania es tu país, sé que venís de un lugar donde la nieve cae, sé de tu luz que guía en la tormenta, tarde por tus ojos con que se alumbra el mundo para volver a vos. He llegado a tu orilla
estoy de nuevo en Ítaca, en Mauritania. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su plural invitación. El poema que voy a leer se titula Don de resbalar. Es la lluvia ya suelta lo que miras desmelenarse por la enrejada ventana de madera. Todo en el patio es blando, se alarga o se ahonda, contagiado de vuelo en remolino o de caída serpenteante. En el corredor, una niña morena hace girar su chal tomándolo de una punta. Sus muñecas se doblan con dulzura, oleadas de vértigo, ráfagas de esparcido jaspe. Un limpio desgranarse de las tejas al caño y luego al canalón. Corro de cuentas por las zanjas, cintas, arillos, fluentes cañamazos. El moho se retiñe, se hinchen los arcos de madera. La caudalosa lluvia y su desembocadura estricta en el pico de los cántaros. Greda roja donde el cerro se duele de sus heridas. Rápidos, sucesivos goterones acribillan de nuevo la tierra cálida. En mezcla, polvo y vaho se elevan a tenor de los impactos del corredizo pespunte de los picos de agua entre una y otra teja. Aves de luz cenicienta vuelan por la claridad marchita, apenas fúnebre, un espacio en clausura. Salir entonces a la calle sembrada de charcos, los pies desnudos alados por tirante impaciencia, don de resbalar por los taludes, los blancos pantalones arrollados arriba de la rodilla que toman el color caqui, fragante del tepetate húmedo, los truenos restallando su rebenque sobre crudos lomos rugientes, la cortina fundida su espesura, en nupcias hacia lo compacto, asombrosa tapia, vano anhelo ante la reja, San Isidro Labrador, quita el agua, pone el sol. Pues muchas gracias por estar aquí. Tengo amigos que han venido a este festival, poetas, y todos me decían, oye, es una maravilla. Vino Mario Bojorquez y me dijo, qué gran lugar. Vino Roberto Mezquita y me dijo, además, qué buenos poetas. Vino Fernando Valverde y me dijo, este es uno de los mejores lugares para la poesía. Y ahora que lo compruebo, digo, sí, qué maravilla. Porque, por otro lado, no puede salir mal un festival que está hecho por puros poetas y buenos poetas. Así que felicidades por todo el trabajo que han hecho aquí. Yo voy a leer un poema que el otro día traía lentes y se me movieron las letras y no me quiero quedar con el rollo. Y lo voy a leer bien ahora sí. Espero. Te saludan estos patos que vuelan, graznan manchas de oscura luz en el ocaso de un bosque y un diciembre bajo cero al centro de Moscú. Nieva en la Nueva Arbat, ramas desnudas, las aceras desnudas también. Es la primera nieve en las escalinatas, sea la danza de los copos, leve postigo y luz al amparo de las farolas. El frío se parece hasta tu espera, tiempo sin pájaros a hornos. ¿Dónde estás? ¿Quién habrá de conducirte? Camino a Mayakovska te pensaba, la escarcha, el bronce helado, la estatua de Tchaikovsky.
Hay un viento que viene del Moscova, un lento transcurrir del blanco entre abedules. Hay un velo de imágenes que envuelve cualquier cosa que sea o que soy, porque tú no has sucedido. Era la vía de los Romanov después de un restaurante armenio, el logos y sus señas en el glitter de las rusas magníficas que pasan. No adensa el aire bajo el plomo que se encapota y se nos viene encima. Es una cena. Turgenev y Flaubert en casa de Edmond Goncourt. Dice el ruso que si está triste o mal dispuesto, 20 versos del poeta Pushkin harán la diferencia. Yo pienso en la esquina de Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, la noche oscura, pienso en ti, pienso en otros territorios. Quiero decirte quién soy y no puedo. Detrás de la arboleda te convocan las aves y su escándalo, la brisa entre las frondas y muda la ciudad a la distancia. Llegarás, todo al tiempo llegaremos. A paso lento cruzo el Kremlin, te imagino. Hay kazajos y uzbecos y rubias vírgenes de Ucrania, estampas ventanales. Qué pesada es esta semiluz, denso silencio, pausa que se prolonga. Es un abismo abierto en las escarpas de la palabra ambos. Es la borrasca. Puedes cruzar el puente. Son estas sílabas que cuelgan en el aire, peldaños frágiles, y hay las presencias en acechanza. Son ráfagas de viento, pasar de largo. Acércate. La luz es un cuerpo desnudo de nombres y señales. Luz, un cuerpo que trema en otro cuerpo. Esta es mi mano. Tómala. Deja detrás calumbre, agravios previos y ven, hágase fuego del caligo. Va a cegarnos el sol en Gorky Park. Estás aquí, estamos juntos, somos carne y presencia. También signo que se cumple y presagia. Esta palabra es grito y llamamiento. Sea. Muchas gracias. Assalamu alaikum. Soy Fakri Ratrut, poeta de Palestina. Vivo en Nicaragua y quiero decir gracias a todos. La lista grande, no, muy grande, y el país muy hermoso y deben cuidarlo. Porque estar como esta sala, escuchando poesía en paz, invitando poetas en varios lugares del mundo, escucharlos en sus idiomas, para otro pueblo un sueño y un milagro. Como un poeta palestino, tengo sueño un día tener mi patria libre y poder invitar poetas de todo el mundo. Cada piedra en esa ciudad tiene historia, y historia muy pesada y muy fuerte, y no lo tienen muchos países. Tienen que cuidar este país hermoso. Y porque muchos amigos y poetas palestinos y árabes me están preguntando cómo está el país, cómo está. Tengo que hablar mucho sobre este país. Y si me aguantan poco tiempo, quiero contarlo algo de mi relación con esta parte del mundo, América Latina, como palestino. Y tenemos muchas historias, muchos cuentos muy, muy tristes y muy profundas. Voy a hablar sobre dos almohadas. La historia de mi patria puedo ponerlo entre dos almohadas. La primera almohada en el 1948, y esta historia real pasó en Palestina, cuando vinieron los israelitas, atacaron todos los pueblos y los sacaron con la fuerza. Hicieron en el 1948 igual lo que está haciendo ahorita en Franja de Gaza, pero no había ni cámaras ni celulares, y morimos en esta época sin dar cuenta a nadie. Hay una familia que salió de su casa corriendo de la guerra y caminaron mucha distancia al lado de Líbano,
Y cuando llegaron casi a la frontera, la señora tenía el bebé, su bebé en su mano. Cuando lo vio del asusto, ella no tiene el bebé, ella agarró la almohada y quedó el niño en la casa. Y esta historia lo hicieron una película, se llama Regresar a Haifa. Haifa, una ciudad a donde pasó esta historia, y pueden hallarlo en el YouTube, y una película, y ganó varios premios. El papá de este niño, después de muchos años, trató de regresar a su casa, buscar su niño, y después de casi 25 años, le dieron permiso a entrar, y entró y se fue directamente a la casa a buscar a su hijo, tocó la puerta, lo salió, la puerta de su casa, lo salió un israelita, y lo explicó lo que pasó con él, la historia, lo dijo, sí, hallamos un niño y lo cuidamos. Y si quiere verlo, esperarlo. Y quedó allá esperando. Después de poco tiempo entró un señor alto con la ropa del ejército de Israel, con a su hombro varias estrellas, y un capitán ejército de Israel. Entonces habló el papá con su hijo ninguna reacción, ya no tiene que ver nada. Eso es lo que está pasando con nosotros. Y la otra cuento, personalmente, mi bisabuelo vino a esta área hace 100 años, salió de Palestina, no sabe español, no tiene dinero, no conoce a nadie. Era un hombre fuerte y duro y bien preparado, y llegó a esta área y vivió casi 100 años. Me contó mi abuela, la hija de él, el mamá de mi mamá, se llama Nelia. Este nombre, allá en el campo en Palestina, un nombre muy raro. Este nombre porque nadie ha escuchado este nombre. Nelia o Nelia. Hasta que en el documento, cuando quieren poner el nombre de ella, cuando escuchan, no. Este nombre viene de Cuba, porque mi abuelo enamoró a una muchacha en Cuba, y se llama Nelia, y cuando regresó, trató de casar con ella, pasó muchos años, como él era musulmán, y la familia de ella eran católicos, no pasó este matrimonio. Cuando regresó a Palestina después de muchos años, y la muchacha le dio una almohada bordada con el nombre de ella, como regalo. Y regresó a Palestina, se casó con una señora de allá del campo, y la primera hija que tuvo le dio nombre Nelia, es mi abuela. Me contó mi abuela Nelia que ella nunca vio su papá llorando, jamás en su vida, solamente lloró una vez, en el 1967, cuando los israelitas tomaron la otra parte de Palestina, entraron a todas las casas buscando armas, buscando martilleros, y cuando entran a una casa a buscar no dejan nada. Entonces no dejan nada en la casa. Y esta almohada que tiene nombre Nelia siempre está en la sala, y todo el mundo sabe, puede tocar cualquier cosa en la casa, menos esta almohada. Nadie acercaba a esta almohada, todos saben. Cuando entraron los israelitas, entonces agarraron la almohada con un cuchillo, en este momento, la primera vez, mi abuela vio a su papá llorando. En poco tiempo después de esta historia, el papá de ella volvió a América Latina y pasó toda su vida en América Latina, aquí. Y entonces, hay muchas historias y muchos poemas en Palestina, y tienen que llegar al mundo.
No sé, ¿quieren escuchar más poemas o ya es suficiente? una pequeña. Gracias. في الربيع كن البرعم الذي لا يتفتح، في بيوت العبادة كن غيبة الصوفي، في غرناطة كن الأعمى الذي لا يرى جمالها، في الموت كن قبعة وحذاء، في الماخور كن ثقب الباب، في الحرب كن الطلقة الطائشة، في الممرات كن ريحا، في السماء كن جسد الغيم الميت، في الخريف كن الأرض المختبئة تحت الورق الأصفر، في الحب كن منديل الوداع، في الحقل كن الفزاعة، في الوطن كن رائحة المنفى، في الجنة كن سلكا شائكا على أطرافها، في الحياة كن هامشا، في الليل كن القمر الغائب، لا تكن أحمق مثل نجوم الظهر، وأنت أيها المغرور حاول الاحتفاظ برأسك. Es un honor, ¿verdad? Gracias. En la primavera, sé el capullo que no se abre. En los templos, sea la ausencia del sufí. En Granada, sé el ciego que no mira su belleza. En la muerte, sea un sombrero y un zapato. En la tabernera, sé el agujero de la puerta. En la guerra, sea la bala alocada. En los pasillos, sé el viento. En el cielo, sea cuerpo muerto de la nube. En el otoño, sea la tierra escondida bajo las hojas amarillas. En el amor, sea la servilleta de la despedida. En el campo, sea un espantajo. En la patria, sea el olor del exilio. En el paraíso, sea una alambrada a su alrededor. En la vida, sea un margen. En la noche, sea la luna ausente. No sea tonto como las estrellas del mediodía, y tú, arrogante, cuida tu cabeza. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Vamos a comenzar a leer. Hoy día pasamos una tarde espléndida con mi amigo. ¿Dónde está mi amigo? Diga su nombre, señor. ¿Cómo se llama? Diga para que todo el mundo sepa su nombre. Basilio Belear. Una tarde maravillosa con Alessandra, María, José Luis Rivas, de pura casualidad porque no estaba programada, ¿no? Aparte de la botella de ron que me regaló, fabuloso. Así que nos vamos felices, de verdad, muchas gracias, muy, muy contentos por todo, no hay manera de no estar agradecido, de verdad, ¿no? A ver, el primer poema que voy a leer es sobre un cuadro de Edvard Munch, o a veces le dicen Munch, ¿no? Pero en realidad es Munch. Munch, en Estados Unidos es Munch, pero vamos a llamarle Munch. Ustedes se acuerdan de ese cuadro El Grito, ¿no? Fabuloso. Entonces, lo que traté de hacer con este poema es cambiarle de espacio, nada más, ¿no? De eso se trata la poesía, ¿no? Cambiarle de espacio. Y bueno, comparto este poema con todo mi corazón y mi cariño hacia Munch y la pintura que él ha hecho, que tiene una mezcla de dolor, de frustración, también de neurosis, también de esperanza y de muerte. El grito de Munch. Camino ensangrentado por el puente de Brooklyn. Acabo de cometer un crimen imperdonable. He escrito un poema bajo el cielo color sangre y se han sanado todas mis heridas.
Es la primera vez que escribo confundido en un puente de fierro partido por la mitad. Se oye el lamento de los glaciares y el cielo tiembla. Las palabras se sobrecogen en el vacío de la ciudad y el puente se quiebra ante la negrura de un fiordo. Un árbol llora su soledad y yo busco mi remanso en un glaciar sin fondo. Estoy perdido en una calle gélida de Nueva York y ningún rascacielos escucha mis lamentos. La poesía tiene color sangre y el dolor retumba tiernamente en el corazón de todos los puentes. Muchas gracias. Bonsoir. De tout cœur, merci à la Semana Internacional de la Poesía. Buenas noches, de todo corazón, muchas gracias a la Semana Internacional de la Poesía. À l'ambassade de France en République dominicaine représentée par Madame Venn. A la Embajada de Francia en la República Dominicana representada por la señora Venn, que soy yo. Aux éditions Gallimard. A las ediciones Gallimard. Je voudrais remercier également les poètes et poétesses avec qui j'ai passé des moments merveilleux. También quería agradecer los poetas y las poetas con los cuales he pasado momentos maravillosos toda esta semana. Un grand merci à Ariel Dillon pour la traduction de ce poème et à Bilacy Reyes qui va lire la version espagnole. Muchas gracias a Ariel Dillon, que fue el traductor de mis poemas de francés a español, y a Bilacy Reyes, que va a leer mis poemas. Ce poème est une réminiscence sur la maison de mon grand-père au Sénégal et la relation avec le thème de la résistance et la résistance contre l'oubli. Este poema es una reminiscencia sobre la casa de mi abuelo en Senegal y un texto sobre la resistencia y la resistencia contra el olvido. Quant à Vané, d'un coup tombait une fraîcheur sur cette maison qui n'était pas de plein pied. Mais on avait beau dire et faire, apprêtant déjà pagne lourd et encensoir, seule la lumière tremblait à se transir un peu, et les formes domptaient encore la meute des ombres à leurs pieds. Ah, l'aurais-je assez aimé, ce soubassement fait de rêves et de parpaings, où les lards alanguis aimaient à deviser. On m'écrit qu'on l'a démoli depuis, qu'au cru, ses épaufrires n'ont pas cédé, que juré, cette hausse, on en avait longtemps causé, Dieu ne l'avait pas voulu, le temps avait manqué. Je ne réponds de rien, sinon du crépuscule qui s'ajournait quand venait l'heure de vanner. Elle était mince, j'étais sage, notre âge un frisson à fleur de peau, et fluide son bras haut d'où tombait, fustigé par le vent comme lors d'une cascade. Bas les glumes, un instant dispersés, tentaient furtif et sain un retour, brillant au bout du compte à la treille de ses tresses comme des louis anciens. D'une volée de doigts, elle faisait mine de s'en déparer, se ravisait enfin. Rentrez, ainsi portait la voix de la mer d'empire et de détresse mêlée. À faire filer les étoiles, on vous dit sorcière. Mais elle narguait sa mère et de moi se riait, moi qui triais en patience une poignée du riz qu'une autre avait matin pilé, moi qui n'aimais rien tant alors qu'obtempérer. En sorte qu'elle ne vaguait plus mes pensées parmi les perles blanches que mes doigts inquiets poussaient sans plus de vigilance, ivraient, pierres et grains, tant était soudain maussade à l'approche de la nuit l'ouvrage que j'aimais. J'y étais et n'y étais pas, contrarié un peu, toutes choses à présent de leur halo dérobé par ces grosses fleurs bleues embossées sur le plateau de faïence.
Était-ce métier ou cérémonie, cette paume renversée pour y asseoir sa jatte, cette taille fléchie pour poser son grain à l'abri du soin fébrile des volailles, cette errance encore tout au bord du regard tracé? Brusque et grave, elle me tendit un bouchon de paille, ce saut d'un reste de soleil éclaboussé m'enjoignant de la suivre à l'arrière de la maison. Alors nous connûmes que longtemps encore, pour vanner cette verse de lumière, il y aurait suffisance. Del aventar. De golpe, una frescura se abatía sobre esa casa que no era de una planta, pero por más que una dijera o hiciese aprontando ya pesados paños e incenciarios, solo la luz temblaba casi hasta pasmarse. Las formas no dejaban de domar la jauría de las sombras a sus pies. Ah, como amaba yo aquellos cimientos hechos de sueño y bloques de hormigón, donde los lánguidos lares a gusto departían. Alguien me escribe ya, la han demolido, que las crecidas sus grietas no cedieron, que te juro, ese peldaño añadido. Tantas voces hablamos de eso, no lo quiso Dios, el tiempo no alcanzó. Yo no respondo por nada, salvo el crepúsculo aplazado en cuanto a la hora de aventar llegaba. Ella era flaca y yo juiciosa, nuestra edad un temblor a flor de piel y fluido su alto brazo el que caía, fustigada por el viento como el de una cascada de loro, vaina y gluma, por un instante dispersadas en furtivo enjambre, intentaban un retoño brillante a fin de cuentas, arrastras a sus trenzas, como antiguos luises, con un batir de dedos amagaba como quitarse esa guinalda, finalmente cambiaba de opinión. Adentro llegaba la voz de la madre, aunando autoridad y desasosiego por poner las estrellas en fuga, te dicen bruja. Ella de su madre se burlaba, se reía de mí separaban con paciencia un puñado de arroz que otra había pilado en la mañana, de mí a quien nada gustaba tanto entonces como obedecer. De pronto, que ya no vagaran mis pensamientos entre las perlas blancas que mis dedos inquietos presionaban, ya sin prestar atención, cizaña, piedra, semilla, desapacible así de pronto se tomaba al caer en la noche aquella tarea que me era tan amada. Yo estaba allí, pero no estaba, y un poco contrariada ya, todas las cosas ahora despojadas de su halo por aquellas grandes flores azules impresas sobre la bandeja de loza. Era oficio o ceremonia, aquella palma invertida para apoyar el cuenco, aquella cintura inclinada para posar la semilla. Gracias. Bien. Muchas gracias por confiar en mí. Muchas gracias por traerme a la República Dominicana que siempre quise conocer, sentir, ya la sentía. En chino, fruta se dice chueco. La traducción directa sería agua de la tierra, es hermosísimo. Todo es poesía en lo chino. Lástima que no vinieron los chinos. Quería dedicarle este poema. Okay. No, bueno. Pero este poema dice mucho de cómo nombramos las frutas, ¿no? En cada país las nombramos de manera diferente, igual que los ríos que atraviesan fronteras, ¿verdad? En un lado se llama Hermosa, el otro lado se llama tal, el otro lado se llama Lempa, el otro lado se llama tal. Ok, va. Pero habla de la bóveda de Svalbard, donde tienen la gran bóveda que recoge las semillas para el resguardo genético, ¿verdad? Para si llega el cometa o si llega Tron y aprieta el botón. Las bóvedas de Svalbard. De habérmelo pedido,
hubiera enviado a Svalbard las semillas que pulí de niño, las semillas y gusanos del guayabo que daba trompos, cantos y ondas, las semillas del limonero que cubría hasta la mitad del patio, las moras silvestres que mancharon el bolsillo de mi camisa escolar y que se notaron hasta en la foto del último año, las semillas de la dulce granadilla de Esquipulas, las semillas de ciruelas del sur, soles osificados dentro de la pulpa crujiente, las líquidas semillas de la jagua, sorbidas solas una tarde de 1984, las semillas de paterna de sabor indefinible, aunque cercano a la avena, las pasas robadas de las cajitas compradas por tía Lauren, viejecía de fiesta, con ínfulas de viajera, los mamones atragantadores, palabras redondas que no querían salir de mi boca, las semillas del mango miliar, frontera vertical de mi impotencia. Nunca pude subir a ese mango y creí que desde su copa iniciaba la redondez y dulzura de la tierra. La bóveda del fin del mundo estará por siempre incompleta. El desastre que nunca esperamos es el tiempo que va borrando y arrancando a fondo las semillas de tu infancia. En la bondad pulía mi rostro. Dame la bondad de un claro en el bosque, como buen humano podré llenar su vacío, sembrando árboles más frondosos y altos. Soñé que me daban la tarea de aserrar por la mitad a un santo. Era santo porque sus ojos tenían la calma de una nube que se deforma y de pronto es cielo. No me creo capaz de talar un árbol, y menos de aserrar a un hombre, les dije. Los atenienses y paraguayos que morían de sed en las canteras de Siracusa y en el pozo del Chaco fueron capaces de seguir bebiendo con una flecha y bala en su garganta, me respondieron. Desperté bondadoso en este encierro. Fui en busca de un árbol que sembrar. Me vi ante el espejo con una sierra en la mano. Gracias. Siempre agradecido a los poetas, y hay que agradecer también al público porque sería terrible leerse los versos a uno mismo. Pero si esa es la condición, eso también haríamos. Dos poemas. El primero está titulado El índice del ciego, y voy a hacer, en cierto sentido, traer aquí unas de estas dos, muchas minorías. La maravilla de este festival es la diversidad fascinante de voces. Este poema se titula El índice del ciego y está dedicado a Louis Braille, visionnaire. Como si toda la realidad no fuera nada más que puntos en relieve, el índice del ciego es un ojo que tocando las cimas de lo ignoto se acomoda y está a sus anchas en la cima del saber. El ojo del ciego es un índice que va de lo tangible no vivido a lo intangible ya intuido y descifrable, haciendo de sus dedos instrumentos que le llevan al gozo de aprender. Es un bastón el índice del ciego que golpea los valores de la bolsa en el oído e inventa en las finanzas del buen juicio
imposibles inversiones hasta entonces ignoradas por la ciencia, el alquimista o quien se lance hacia el azar. Compañero inseparable del pulgar gracioso, el índice del ciego es una física posible que discierne con la punta de la lengua qué hace la mano en el papel o qué es el tiempo, qué hace el humano al querer o cómo se enamora. Es una lengua el índice del ciego que con solo 6 puntos cotidianos irriga en sus papilas las vocales, más de 20 consonantes y el almario de todas las palabras con que armamos el vivir. Al girar con el pulgar la página del día, buscando alivio en la sutura de la hora, el índice del ciego, a veces anular, a veces medio, por los filos se desliza del alfabeto alado, abriendo puertas con las llaves de su luz. Son tan solo 6 irrelevantes estaciones que clavan sus puntas geométricas en el ojo táctil del oyente y 60 y pico veces se combinan para darle al invidente la esperanza, la delicia de hacer el mundo y sus relieves a su imagen y color. Sueña el índice del ciego que es un ojo y que todo, si está escrito, lo puede introducir en su memoria digital. El segundo poema es para celebrar, veo, no sé si está mi sobrina aquí, que me trajo, pero oí voces de niños y quiero, así como hemos traído la ceguera como una celebración, pero claro, son invidentes, voy ahora a movernos a un tiempo que hemos olvidado desafortunadamente, que es el tiempo de nuestra niñez. Y esta es una nana de la luna de lana, dedicado a Olivia, mi hija, en sus crecencias lunares. Me llamo luna, luna de leche, luna de lino, luna de lana. Me llamo luna, luna de leche, luna de lino, luna de lana. Así es, me llamo luna, luna de leche, luna de lino, luna de lana. Y pienso a veces que si me aprietas me vuelvo enana. Sé que soy chica, luna me llamo. Pero al saberme que soy la luna, quiero ser grande, grande en tus sueños, chica en tus brazos. No como el sol, capitán del tiempo, siempre redondo, lleno de fuerza, tan necesario. Yo no quisiera servir de nada, ser solamente parte del tiempo, sueño de alguien. Por eso mismo, cuando me notas, brillo en la oscura y al verme el mar de contentura se vuelve loco. Todo saliva y todo espuma quiere besarme. Me llamo luna, luna de leche, luna de lino, luna de lana. Me llamo luna, luna de leche, luna de lino, luna de lana. Bien me conocen las parturientas, porque estoy siempre pensando en ellas, metida dentro de sus entrañas. Toda de plata, cuando estoy llena, me pongo dura, dura de leche, blanda en los labios, entre algodones de beso y sábana. Debes saberlo. Tengo mi casa en los 2 pechos que luna y día, tarde y mañana,
al niño crían cuando amamanta. Me llamo Luna, luna de leche, luna de lino, luna de lana. Me llamo Luna, luna de leche, luna de lino, luna de lana. Shh, se durmió. Buenas noches. Ante esta lectura yo no me atrevo a leer ahora. Quiero agradecer a los organizadores que me han invitado. Voy a leer 2 poemas. El primero se titula Comején. ¿Todos saben lo que es un comején? De noche me presagias con la lluvia, tu indecente visita a mis libreros, gusanillo de brunas epidermis, verdugo de las guavas y los cedros. Supieras mucho más si los leyeras, en lugar de comerte mis gordos y temidos mamotretos. Igual que la polilla y las termitas, la emprendes con el pan y el gavetero, con el mágico piano, o los desvencijados versos que ondean como el mar en los papeles de los poetas viejos. De vidrio comején al óleo serías un trofeo. Si dejo que te adentres en mis libros, peligran la sintaxis y el soneto, donde dejas a veces un vacío o pones otros puntos con tus huecos. Difícil es decir cómo la pasas en esas playas de la silla adentro, en los marcos de puertas y ventanas o de cuadros que cuelgan del silencio. Qué duro es de cantar a mi enemigo, pero hoy como tu amigo te cortejo y te lleno de amores y sonidos que no corren peligro porque para el poema te deseo. Te lleno de oportunas alabanzas en la sombra del huerto, si ya no representas amenazas para los flamboyanes muertos. El segundo y penúltimo se titula Cucaracha. Inevitable, inextinguible, quizás el imposible canto, el último, el que finge morir y se levanta impávido ante el golpe letal de la chancleta, o la suela terrible del zapato, o el veneno aerosol en la botella, o el famélico pico de los gallos. Apenas se percibe entre maduros dátiles, o entre gemas de jaspes de colores pardos. Si vuela y algazara en mis almenas, y escapa el centurión como un relámpago, y está como aferrada la perfidia, y al verso que nos rima con el asco. Porque eres hasta el fin desagradable, bruñida cucaracha de granito labrado, relato de terror, bochorno en la visita, sorpresa en los helados. ¿Y cómo sobrevives en los basureros, en las alcantarillas y en el papal despacho? Cuando en su mal afán destruye el hombre las mágicas ciudades, sus mercados, sus bellas bibliotecas, sus jardines, sus tiernas dulcerías, sus cocinas de mármol, sus sótanos, sus tiendas, sus covachas, sus museos, sus cines, sus naves del espacio, quedará en el silencio tu alargada ironía como una carcajada sobre el ser humano. Muchas gracias. Le juro que el orden no fue planificado, pero estuvo como perfecto, ¿verdad? Yo me atrevería, yo no quiero terminar esto, yo me atrevería, dependiendo de los aplausos de la audiencia, a hacer una ronda de poemas cortos, uno cada uno. ¿Qué dice el público? ¿Sí? Ok, pues empieza el maratón, estén todos preparados con sus poemas cortos, que estamos empezando. Lo voy a leer rapidito.
Este libro, que publiqué hace muchos años y me gusta acercarme a él para, no sé, resucitar el ímpetu inicial, empieza con un epígrafe de la banda rock Los Tres, que creo que es muy pertinente. Dice: no más acciones, queremos palabras. Y en efecto, no más acciones, queremos palabras. Yo soy la más linda sensación que habrás tenido, baby, porque en estos rumbos las agujas andan locas y nos falta mucho beso. Te recuerdo las campanas que sonaron sobre el pasto de la tarde, el asfixiar de la corbata, esos sueños que truncaste cuando aún estabas vivo. Lo que aquí sucede, lo que en mí sucede, es un hincharse de lenguajes, una voz y un triste andar. Es que nunca comprendiste la locura que goteaba del vacío entre calles, arboledas y diván. Lo que queda en este cuerpo es un marcado corazón, marcado, solo y doblemente oscuro, una vaguedad bien fea, corazón y nada más. Sí, sí, pues arrancarme de una vez los ojos, recordando los futuros que pasaron, percibirme en la fosforescencia del amor, no deseo sino amor, del que hablamos tanto cuando fuimos nubes, cuando nos llovimos sobre toda la ciudad. Es cierto, es raro, pero es cierto. Los violines vomitaron notas y esas notas engendraron mi destino, mi condena, mi dolor. Tanto ser en un espacio que no admite despedidas. De la tarde solo quedan flores para un ángel que sin más cortó sus alas y voló. Cayó en el sol y ahora ríe. Escaleras tatuadas, saboteando un ascensor y otro acabarse sin sentido. Serenata que se corta, cuerpo y hambre por doquier. Muchas gracias. Uno muy cortito que le dedico a todas y a todos los poetas presentes. Se llama Magia. Hacer la palabra como se hace el fuego, hacer una nube con el color del sol, una forma de agua para que sueñen peces, un resplandor, una promesa, hacer la palabra para vencer la muerte, esa manzana roja, esa boca ofrecida, ese silencio justo sin luces ni canciones, ese barco que pasa y que te lleva tan lejos del murmullo de los vivos, de los versos leídos, de los versos que fuiste cuando llega la lluvia y todo nace. Gracias. Bien abrazado al mástil de mi insomnio, velo, entre la azul sabana de las aguas y mis ojos media una vidriera. En noches que fustiga el huracán, me visitan las imágenes del meteoro, un tablón de arsenal clavado como un hacha a mitad del tronco de pelada palmera, un curvo maderamen de puente injertado a proa de un balandro, la misma embarcación que días antes se pensara al socaire tras el morro mayor de esta mar silente. Una lancha de fibra de vidrio alanceada por la aguja de la capilla costera, la cortina metálica de un almacén portuario despanzurrada sobre el camellón del tranvía. En noches que fustiga el huracán, me visitan las imágenes de aquel gran meteoro y mi aplomo se arrecia sin embargo. Yo, capitán de altos, quisiera ser en un instante de cabal intemperie, desarbolado buque a orillas de una ría, curando sus muñones con viento y con salmuera. Ahora que la noche es una flor carnívora de sombra
y que todo destello en la negrura invoca antiguas llagas que humillaron la carne. Ahora que silencio y día son, la ceniza que me habita estarás, collar de flores y rasguño atemperada, ignota en otras manos. Deslazado por el viento y esparcido, un escándalo descenderá por tu cabello. Se agitarán tus pendientes al terso ritmo de tu risa, y ahora será un punto en el tiempo plegado para siempre entre nosotros. Ahora tus tacones de alta aguja inundarán la casa con su eco. Ensayarás el gloss de escarlata tono, el escote sport, las fragancias de discreto dulce. La distancia será el ahora que se extienda hasta más allá de lo tocado por la vista. Y ahora, mientras me consumo en el aire enrarecido y desmaquillas en lento espiral tu rostro, arde tu desnudez bajo mis párpados. Ahora que tu nombre está rodeado de polvo y de mutismo, que no mudarán en carne mis palabras nominándote, que presagio serás inacabado y no habrás de aparecer de pronto. Si te pienso, ahora, justo ahora, me quiebro. Gracias. La luna es una pastilla de aspirina para este cielo que tiene dolor de cabeza. Gracias. Muy bien. Bueno. La espina. La espina del árbol cae sobre tu mesa. Limpias las cenizas de una rama amarga. Sin temor vas hacia la noche y sus estrellas negras brillan en tu mesa con tréboles de madera. La espina y su oficio de cañonazo. El árbol que persiste con su melancolía de perro. Gracias. Il s'agit d'un poème inspiré par Pascal, la personne entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Se trata de un poema inspirado por Pascal, la persona entre el infinitamente grande y el infinitamente pequeño. Merci. En gros, sur la vitre du quart, bordée de rideaux de jute jaune qui coulissent à l'horizontale sur un rail souple et qu'on serrera à droite et à gauche, si besoin est, par une patte de même couleur garnie d'un velcro. Sur cette vitre donc, juste au-dessus de la ligne des baobabs, enchevêtrées comme leurs courtes branches, mais plus fines et délicates que cils, les pattes brisées d'un moustique qui adhère encore légèrement de son corps filiforme aux carreaux brûlants. En términos generales, contra el vidrio del autobús bordeado de cortinas de yute amarillo que corren en forma horizontal sobre un riel flexible y que, de ser necesario, han de asegurarse a derecha e izquierda por medio de tiras de idéntico color guarnecida de velcros. Contra el vidrio, decíamos, apenas por encima de la línea de los baobabs, entreveradas como sus cortas ramas, pero más finas y delicadas, unos cilios, las patas quebradas de un mosquito que aún se adhiere ligeramente contra su cuerpo filiforme al cristal quemante. Gracias. A mí me pusieron difícil esto, ¿saben? Porque mis poemas no son muy... voy a hacer uno chiquitito. Te siento como un acento correcto sobre mi cuerpo, como haber estado mal escrito.
Con respecto a cierta actividad de las palomas. Desde Lincoln a Lenin, de Bolívar a Zapata, las estatuas de los héroes masculinos de la tierra, los matriotas, profanadas están ya para siempre con el gris inodoro que les adorna las cabezas. Responsables de este ataque al templo varonil de nuestra patria son las pacíficas palomas que quieren hacernos creer que sin saberlo, el lugar que ocupan en el alma de la gente, las inútiles estatuas levantadas por el hambre de fama del político al ilustre varón que les sirve de carnada. Así le llenan a los pueblos la esperanza de babosas esperanzas y promesas incongruentes. ¿No será eso lo que piensan las palomas al venir y posarse sobre el cráneo de la estatua? Y allí llevan a cabo cierta actividad que nos destruye la idea que teníamos tan sagrada de los héroes de la patria. Siempre me la pone difícil. Yo no sé si aquí, pero en Puerto Rico, cuando un auto nuevo sale malo desde el principio, le llamamos un limón. Así que voy a leer un pequeño poema que se titula así, para, como un uróboro, cerrar esta lectura, porque este fue el primer poema que leí cuando llegué. Y quiero dedicarlo a una persona muy noble que me ha acompañado en estos días, a todos nosotros, que se llama Pavel González. Limón. Pero se lo hacen saber. ¿Quién dice que la fruta es tiempo en el agrio sendero que da la vida? Puede ser dulce a veces luce sus músicas amarillas, el limón que es tesoro en el limonero, verde lucero, madurada calcita. En la isla perdida entre los esteros, diminutas canicas se resisten al fruto de los ensueños que el estadounidense llama la lima. En la isla, en Puerto Rico, la lima es el limón dulce y el limón es citrosa que se destila en jugos resplandecientes que con el azúcar forman la limonada en el agua fría. Pero a veces el auto sale un limón que pago mal cada día. Si todo sale mal y todo es un fiasco, te chupas un limón en lugar de sandía. Pero si a veces del cielo te caen limones, haremos limonada, pero también poesía. Bueno, señores, muchísimas gracias por su compañía, pero antes quiero invitar a Ivette a cerrar esta noche. Sí, hay que darle un cierre a la Semana Internacional de la Poesía. Vamos, Ivette. Muy buenas noches. Ha sido una semana extraordinaria. Solamente quiero agradecer a los poetas y pedirle otro aplauso para ellos que han puesto toda su bondad al servicio de la poesía. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos esta noche, porque no hubo amenaza que hoy impidiera que ustedes estuvieran aquí. Gracias a Yulisa, quien bajo agua nos dijo, la actividad va, no importa lo que pase. Y desde la Fundación Espacios Culturales que dirige el maestro Mateo Morrison y desde la comisión que organiza la Semana Internacional de la Poesía que preside José Mármol, y aquí están los miembros del comité, a quienes pido se pongan de pie para que les retribuyamos con un fuerte aplauso. Basilio Beliar, José Enrique del Monte, Denis Español, Plinio Chaín,
al recién nombrado miembro de la Fundación Espacios Culturales, Pedro Antonio, que anda por ahí, póngase de pie también. Nuestro colaborador insigne, Vitelio Mejía, poeta, gracias. A todas ustedes, a todos ustedes, de corazón, muchísimas gracias y nos vemos el año que viene.